Muy bien, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, y a todos aquellos que nos ven allí a través de YouTube, los quiero, bueno, dar la bienvenida y les quiero invitar a que puedan tener todas sus Biblias a mano. No las vamos a usar mucho, pero sí para que puedan buscar el versículo en el cual va a centrar nuestro estudio el día de hoy y lo puedan tener señalado como una profecía actual, porque justamente vamos a hablar acerca de una profecía muy importante en nuestro tiempo que la verdad muchas personas ignoran. Por eso quiero invitarlos a ver las diapositivas para poder hacer un repaso breve sobre lo que ya estuvimos estudiando hace algunas semanas atrás, pero para que no quedemos así tan desenganchados, vamos a hacer un pequeño y breve repaso. ¿Ok? Muy bien. La profecía de Daniel 11, de los versículos finales, nos, en sí, Daniel 11, todo Daniel 11 nos lleva a través de todas las épocas, desarrollando un poco las profecías de Daniel 7 y Daniel 8, donde nos habla de los diferentes reinados que iban a haber en el mundo, los diferentes imperios. Y primero el imperio de Babilonia, después Medo-Persia, Grecia, Roma y todo lo que conlleva luego de Roma cuando se divide y nace este cuerno pequeño, el Vaticano, que habla blasfemias contra el Altísimo, intenta cambiar los tiempos y la ley, bueno, etcétera, todo esto. Capítulo 11 de Daniel nos va desmenuzando un poco distintos sucesos que fueron sucediendo luego de la instauración de diferentes reinos desde Medo-Persia en adelante. Incluso se habla de Cleopatra, de Napoleón, se habla de grandes personajes que aparecieron y siempre se menciona al rey del norte y al rey del sur, para poder mencionar a diferentes personajes que van entrando en acción, diferentes reinos que van entrando en acción a lo largo de la historia. Pero específicamente los últimos versículos de Daniel 11, de versículos 40 al 45, nos van a estar hablando sobre algo súper actual. Vamos a leer desde el 40 al 43, que fue donde quedamos la última vez. Y nos dice así: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Muy bien. ¿Cómo sabemos que esta profecía se aplica a nosotros? Porque la frase al cabo del tiempo, cuando nosotros la buscamos en el original y en diferentes versiones de la Biblia, nos está hablando acerca del tiempo del fin. Pero en el tiempo del fin, nos dice, el rey del sur contenderá con él. Hoy en día ya estamos en el tiempo del fin, desde 1798 ya comenzó el fin de los tiempos. Y justamente nos habla de que el rey del sur se levanta contra el rey del norte y el rey del norte después le responde como una tempestad, con carros, gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, y entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Bueno, como estuvimos estudiando un poco, el rey del norte es esta triple unión, esta triple alianza entre las sociedades secretas, Estados Unidos y el papado romano. Justamente tenemos a Estados Unidos por un lado, como el ejército del Vaticano, el poder político, el poder militar, tenemos al papado, este poder religioso, y las sociedades secretas es el espiritismo que une a ambas, las sociedades secretas como la masonería, los Illuminati, dirigidos por los jesuitas. Por lo tanto, es el mismo Vaticano el que dirige todo esto con un fin, con un objetivo. El rey del sur, ¿a quién se refiere? Bueno, si hablamos desde la perspectiva del profeta, tenemos el rey del norte, que es la triple alianza entre Estados Unidos, el espiritismo y el papado, y el rey del sur se refiere a alguien que esté en Medio Oriente, porque como vemos acá,
todo el tiempo nos está hablando de Edom, de Moab, esto está aquí en Medio Oriente. El profeta Daniel recibió la visión en el río Tigris, por lo tanto sería toda esta zona. El rey del sur para él sería la parte del sur, el rey del norte, hacia el norte que estaba aquí. El Vaticano, ¿verdad? Aquí está Roma, está hacia el norte. Muy bien. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Quién sería el rey del sur en este caso? Bueno, encaja con el mundo musulmán, que son los que quieren hacerle guerra al sistema de Medio Oriente. La religión se expande por gran parte de los países de Medio Oriente y que ha llegado en algunos países hasta el 98% de difusión. La verdad, han abarcado muchísimo. ¿Quién es el rey del sur? Bueno, en el versículo 40 nos dice que el rey del sur, el rey del norte se levanta, ya dijimos que es el mundo musulmán. Pero ¿cuándo se levanta el rey del sur contra el rey del norte? En el año 2001. Y con el ataque a las Torres Gemelas es el comienzo de toda esta profecía desde el versículo 40. Por lo tanto, el versículo 40 se empieza a cumplir en el año 2001. Luego Estados Unidos dirige a sus ejércitos hacia Medio Oriente, atacar Afganistán, atacar Libia, atacar Irán, toda esa zona, ¿verdad?, de lo que sería el rey del sur, donde están las tropas del rey del sur hoy en día, que son los principales opositores de los, no todos los musulmanes, sino de las sectas musulmanas que hay, que son extremistas, son fanáticos. eh, no hay que meter a todos en el mismo saco, como tampoco hay que meter a todos los católicos en el mismo saco, ni a todos los adventistas en el mismo saco. O sea, Dios tiene pueblo en todos lados, y es por eso que es importante saber estas profecías para poder darles razón de nuestra fe. Cuando nos habla de la tierra gloriosa, nos habla de Jerusalén, y después nos dice que hay algunas que escaparán de su mano. Y Edom, Moab y Amón. Todo esto lo vimos, que está justamente en la zona de Jordania. Jordania, perdón, es uno de los aliados principales de Estados Unidos, y Israel también es aliado fundamental dentro de todo esto. Pero ¿cuál es el objetivo de estar en esa zona? Vamos a ver. Bueno, luego nos dice que hay unos países que no iban a escapar, que serían Egipto, Libia y Etiopía, y que les sacarían los tesoros de oro y plata. Bueno, ¿qué posee Egipto? Posee petróleo, gas natural y oro. Y Libia también posee petróleo y gas natural. Etiopía no es la actual Etiopía, sino que se refiere al actual Yemen, ¿sí?, que es donde básicamente estaba la antigua Etiopía, y Yemen es rica también en petróleo, gas natural, ¿verdad?, y oro. Ahora, este es un mapa de los aliados de Rusia, bueno, de los aliados de Rusia, de Irán, digamos, que es donde hoy en día se centra la gran mayoría de los musulmanes, es donde se han apoderado ya de esta zona. Eh, Todo lo que se ve en verde sería la zona de los aliados del mundo musulmán, ¿sí?, del rey del sur, digamos, y entre ellos está también Rusia. Y hoy en día también, bueno, tiene que ver con otras cosas que las vamos a estudiar en la siguiente oportunidad. Y los aliados de Estados Unidos son todos estos que están aquí. Aún así, hay células musulmanas en toda esta zona, ¿sí? En la parte también de Jerusalén, en Jordania, en Arabia. En todos lados hay su remanente de algunos musulmanes. De hecho, se firmó un acuerdo en algún cierto punto de la historia entre la Iglesia Católica y el mundo musulmán, en donde los católicos podían construir iglesias en ciudades musulmanas, pero así también se les permitió a los musulmanes construir también sus templos, sus mezquitas, y colonizar
países que ya tienen el cristianismo como su religión principal. Ahora, bueno, esto sería como un resumen de lo que estudiamos. Ahora, ¿por qué es que hay tanto interés de los jesuitas en Jerusalén? Porque si bien es cierto, claro, aquí nosotros vemos Estados Unidos, vemos otros países que están detrás de todo esto, pero como ya hemos estudiado desde algunas semanas atrás, que los jesuitas están detrás de todo lo que hace Estados Unidos, porque hay una alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos a través de las sociedades secretas. Pero ¿por qué es que los jesuitas quieren entrar allí en ese lugar? ¿Por qué es que les interesa tanto Jerusalén? Bueno, ahora vamos a leer un cómic, ¿sí? Parte de un cómic de Alberto Rivera. ¿Sí? Alberto Rivera, que les voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles el, el cómic de Alberto Rivera. Sí, quiero que vean aquí quién es Alberto. ¿Quién fue Alberto en realidad? Porque lo mataron los jesuitas. No todos lo conocen. Por eso es que les voy a hablar un poco acerca de él. Alberto fue un sacerdote jesuita y él va contando a través de unos cómics la historia de su conversión a Cristo. Y va contando a través de todo esto cómo es que él fue que conoció a Cristo y cómo fue que él se salió de este sistema corrupto que tiene la Iglesia Católica. Aquí están las fotos de él cuando él era sacerdote, bueno, cuando él era joven, etc. Y todo esto nosotros lo encontramos en algunos cómics. Ahora, vamos a leer un poco acerca de cómo fue que se formó el Islam, ¿ok? Si ustedes quieren leer el cómic completo, vamos a... Yo se los puedo compartir. Ahora, una de las cosas principales que él cuenta es justamente que cuando el pueblo, cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad? Y se va al cielo, empiezan a llevar el evangelio a otros lugares, ¿sí? Aquí es donde se cuenta todo esto. Y se empieza a enojar mucho Satanás y empieza a ver la forma de poder estorbar en la obra y bueno, empiezan a matar a muchos cristianos. Y los creyentes empezaron a ir hacia África, hacia Europa y empezaron a colonizar toda esa zona. Es muy curioso que en la zona del norte de África, que es donde hoy en día es todo casi 100% musulmanes, toda esa zona eran cristianos y de hecho guardaban el sábado. Los musulmanes guardan el viernes. Es muy interesante cómo siempre Satanás quiere cambiar el día de adoración de Dios, el día de dedicación y de santificación, eh, para tergiversar todo lo que Dios dice, todo lo que Dios manda. Dios dice el sábado, Satanás dice el domingo o el viernes, o uno antes o uno después, nunca el que es. Es muy curiosa esa parte, sabiendo que los musulmanes son hijos de Ismael, hijos de Abraham, que a la vez también tienen los mismos mandatos de Dios, o sea, en cierta manera tienen la misma base doctrinal, por lo tanto, en un principio ellos sabían acerca del sábado, pero bueno, eso es historia para otro momento. ¿Qué sucede después? Bueno, la persecución de los cristianos era un fracaso, entonces la única manera que Satanás podía detenerlos era crear un cristianismo falso para destruir la obra de Dios. Y allí es cuando encontró la solución en Roma, cumpliendo la profecía, obviamente, y la religión romana que había surgido en la antigua Babilonia solo necesitaba una cirugía plástica. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a los dioses, ¿verdad? En ese tiempo estaban los que eran los padres de la iglesia, y ellos fueron los que fueron escribiendo una nueva religión a través de justamente dogmas y tradiciones humanas
por ellos mismos, los que son llamados los padres de la iglesia en el catolicismo, y ellos fueron los que empezaron a crear este monstruo, esta bestia. Por ejemplo, la estatua de Júpiter en Roma llegó a llamarse San Pedro, y la de Venus, la Virgen María. Y así, por ejemplo, el sitio escogido para su oficina central fue una de las 7 colinas, llamada Vaticanus, lugar de adivinaciones, donde se encontraba el templo satánico de Jano. Muy interesante esto, ¿verdad? En donde la locación que eligieron ellos para crear el Vaticano. Había un templo satánico ahí, y hoy en día ellos dicen que ahí está la sede del Santo Padre, como ellos le llaman. La gran religión falsa llegó a llamarse catolicismo romano, y Jesús la llamó en Apocalipsis 17:5 un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Bueno, después de esto hubo mucha persecución, ¿verdad? Hubo, a través de los espías que empezaron a esparcir, hubo una persecución del pueblo cristiano, y bueno, mucha mortandad también de muchos cristianos verdaderos. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, aquí tenemos el libro de Génesis, donde Dios nos habla acerca de la historia de Abraham, y que Dios le prometió a Abraham un hijo. Pero como Sara era estéril, entonces Sara le ofreció a su sierva egipcia, Agar, para que tuviera un hijo con ella. Agar tuvo un hijo y lo llamaron Ismael, que es el padre de las naciones árabes. Todos ellos son descendientes de Ismael. La Biblia dice que Agar entonces miró con desprecio a su ama. Entonces Saraí, no descansó hasta que, bueno, luego que tuvo un hijo, ¿verdad? Que lo llamaron Isaac, que era el hijo de la promesa, y después no descansó hasta que Abraham echó a Ismael y a Agar de la tierra de donde ellos vivían. Obviamente, esto le dolió mucho a Abraham, pero bueno, Dios aún así le dijo a Abraham que de Ismael nacería una gran nación, porque igual era su descendencia. Entonces, un ángel también se le aparece a la madre de Ismael para decirle que Ismael sería una gran nación. Allí es donde nace toda esta gran nación de los ismaelitas, y hoy los descendientes de Ismael son casi 1.000 millones de almas. Muchísimos, ¿verdad? Muy bien. En otro tiempo, luego más adelante, por el año más o menos 356, que es en el cuarto siglo, San Agustín nace, y Agustín era un genio y llegó a ser un santo de la religión católica, y fue el obispo de África romana. ¿Por qué a ellos les interesaba África? Bueno, vamos a ir viendo. Este líder fiel católico es considerado como un padre de la iglesia, y Agustín escribió 2 obras famosas, La ciudad de Dios y Confesiones. Aunque el mundo árabe lo desconoce, estas obras afectaron grandemente sus vidas por siglos y las siguen afectando hasta el día de hoy. Agustín estaba activo ganando hasta tribus árabes enteras para el catolicismo, pero multitudes de árabes odiaban el catolicismo y no se convertían. Fue entonces cuando se les ocurrió a los católicos, para poder ganarse a estos árabes que odiaban el catolicismo, propagar la idea de que algún día aparecería un gran líder y uniría a los árabes. Entonces ellos inventan una profecía de que iba a aparecer un líder que iba a liberar, que iba a unir a los árabes. 200 años después de eso, de San Agustín, alrededor del 570 después de Cristo, nace Mahoma en la Meca, así que es la ciudad que aparece acá, ¿verdad? Y esto queda en Arabia Saudita. Este hombre cambiaría el curso de la historia mundial. ¿De qué manera? Bueno, Mahoma se autotituló el mensajero de Dios, estableció la religión del Islam, y bueno, vamos a ver muchas cosas que fueron sucediendo con él. Hay algo muy interesante de que el Islam ve la casa de Dios en la Meca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Islam dice que en esa ciudad, que es una ciudad sagrada para ellos, donde nació el profeta Mahoma, allí dice que Abraham e Ismael erigieron la casa de Dios.
junto al pozo Sam, lo que salvó la vida de Ismael y su madre Agar. Entonces, la casa de Dios original era pequeña comparada con la estructura que tienen allí, una estructura cúbica de 15 metros por 15 metros por 15 metros, ¿sí? Llamada Kaaba, casa de Dios. ¿Qué es lo que sucede en este lugar? Bueno, los musulmanes vienen allí y empiezan a orar directamente a su Dios Alá sin intermediario. Ellos no tienen intermediario. Ellos solo creen en Mahoma y solo creen en Alá. Y para ellos, bueno, Alá es Dios, ¿okay? Pero ellos creen que solamente existe Dios, igual como los testigos de Jehová que solamente creen en Dios Padre, no creen que Jesús es el Hijo, o sea que Jesús es Dios, ni que el Espíritu Santo es Dios, sino que ellos solamente creen que Dios Padre es Dios nada. Bueno, cada una de las grandes religiones tiene su lugar santo. Para los católicos es el Vaticano, para los judíos es el Muro de los Lamentos en Jerusalén, y para los musulmanes la Meca, ¿verdad? Muy bien. Los primeros días venían muchas personas a ese lugar y traían dioses y los ponían adentro de la Kaaba, ¿sí? Llegó un momento en el cual otros musulmanes extremistas sacaron y ultrajaron esa casa de Dios, llenaron un pozo con todos esos ídolos que estaban ahí adentro, y bueno, al final igual el pueblo ahuyentó a estos extremistas, a estos ismaelitas extremistas que eran los jurumitas, que venían de Yemen. Los cusaitas fueron los que tomaron el control y después continuaron con la idolatría, y estos fueron reemplazados por otra tribu que era la Quraysh. Y ellos son descendientes de Ismael, al igual, ¿verdad? Que todos. Y en un momento se levanta uno de estos respetados de la tribu de Quraysh, era de la tribu de los Hashim, pero era respetado por la tribu de los Quraysh, y su nombre era Abdal Muttalib, y era abuelo del profeta Mahoma. Y él fue a un lugar que supuestamente un espíritu le dijo que fuera en busca del pozo en donde habían tirado todos estos ídolos, ¿verdad? Y fue y encontró las pistas de los ídolos, encontró todo eso y excavó, sacó los tesoros y se convirtió en el héroe de la Meca. Este hombre tuvo muchos hijos, ¿sí? Pero en ese momento él oró a su Dios y le dijo a su Dios, si ese Dios lo bendecía con 10 hijos, le iba a sacrificar uno de esos hijos. Entonces, cuando fueron pasando los años, nace su hijo menor, el favorito, ¿verdad? El menor siempre es el favorito, y lo llamó Abdalá. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el momento de cumplir su voto, el hombre echó las suertes y la suerte cayó sobre su hijo menor, su hijo amado, pero como él no quería ver morir a su hijo, fue a consultar a una adivina, a una espiritista, y esta consultó con su espíritu familiar. Bueno, vemos que todo es muy oscuro, ¿verdad? Todo muy de las tinieblas. Consultó ahí con un demonio y le dijo que echara suerte de nuevo para ver si ese Dios aceptaba el sacrificio de camellos en lugar de su hijo. Y sacrificaron 100 camellos y Abdalá fue perdonado. Y ese fue el que llegó a ser el padre de Mahoma. Imagínense dónde viene Mahoma. Entonces, ¿qué pasa? Después vinieron los árabes católicos y siguieron promoviendo este concepto de buscar un profeta árabe, así como los judíos buscaban el Mesías. Los católicos, espías infiltrados dentro de estos árabes, empiezan a poner este llamado a buscar un profeta árabe. ¿Y quién sino un profeta sería capaz de lograr que los árabes dejaran la adoración de dioses falsos? Hasta había un ícono de la Virgen María y el bebé Jesús en la Kaaba. Tenían ahí mismo a este dios falso, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Bueno, en cierto momento nace
el hijo se lo llevaron a una familia, ¿verdad?, para que lo cuidara. Sus padres mueren, él queda solo, solamente con su tío. Y para poder ir resumiendo la historia, yo voy avanzando rápido. ¿Qué pasa? Su tío en un momento se lo llevaba en la caravana, no tenía más familia, Mahoma, toda su familia había muerto, y un monje católico vio al muchacho, ¿sí?, y lo interrogó. Y él sabía quién era, porque justamente fue enviado para eso. Sabemos que eh, el catolicismo venía regando esta fantasía, esta falsa profecía de que iba a haber un profeta fuera árabe, ¿verdad? Que saliera un profeta árabe para liberar a los hijos de Israel. Pidió ver la marca en su espalda y ahí fue cuando exclamó: es el sello del profeta. Y le dijo al tío de Mahoma, y dijo: lleve al hijo de su hermano de regreso a su país y protéjalo de los judíos. Porque por Dios, si lo ven y llegan a saber lo que yo sé, planearán mal en su contra. Cosas grandes le esperan a este, el hijo de su hermano. Y el monje católico fue, bueno, el que empezó a ser precursor de todo esto, y Mahoma le empezaron a lavar la cabeza de que él era un profeta. Mahoma tenía 25 años después, cuando se casó con una viuda rica llamada Jadilla, y ella tenía alrededor de 40 años. Mahoma y Jadilla tuvieron 2 hijos, murieron jóvenes, y 4 hijas, y la más famosa de ellas fue Fátima, que ya vamos a ver al final sobre el tema de la Virgen de Fátima, que viene de una de las hijas de Mahoma. Supuestamente Mahoma vio al ángel Gabriel, en realidad fue un demonio disfrazado de un ángel Gabriel, ¿verdad? Y le dijo que él iba a ser el mensajero de Dios. Entonces desde ahí comienza esa carrera como profeta de Alá, y hasta el momento de su muerte escribió y, y continuó recibiendo esos supuestos mensajes de Alá. Todo esto se los enseñaron a Alberto Rivera cuando él era jesuita, ¿sí? A los jesuitas los instruían para que ellos pudieran saber todo esto. Y él lo contó porque se dio cuenta de la verdad y empezó a denunciar qué es lo que sucedía detrás de todo ese sistema corrupto. Por eso es que esto se sabe y sabemos que es fidedigno, porque bueno, Alberto Rivera lo intentaron matar varias veces y no pudieron hasta que pudieron, ¿sí? Hasta que lo lograron. Bueno, luego un primo católico, un primo de Jadilla, que después terminó siendo primo de Mahoma porque como estaba casado con su prima, se llamaba Guaracuá, y el profeta Mahoma pudo interpretar esos mensajes. Guaracuá dijo: ciertamente Mahoma es el profeta de este pueblo. Luego de todo un proceso de tiempo y de varias visiones y revelaciones que fue viendo Mahoma, y que fue llevado, y como dice, fue llevado sobre una bestia con el ángel Gabriel a las ruinas del templo de Jerusalén. Y Mahoma dijo que en el sitio del templo se unieron los profetas Abraham, Moisés, Jesús y otros que oraron detrás de él. Muy bien. Si hubiese dicho los profetas Elías, Moisés y Jesús, podría llegar a ser creíble, ¿verdad? Porque los 3 están vivos. Pero Abraham está muerto. Abraham está hecho polvo. Va a resucitar cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, esto ya es completamente anti-Dios, porque la doctrina de Dios desde el principio era que los muertos no tienen conocimiento, no saben, no tienen recuerdos, no participan en nada de lo que sucede debajo del sol. Están esperando a la resurrección final. Entonces, a partir de aquí nosotros ya podemos ver qué clase de ángeles lo estaban guiando, y qué clase de ángeles lo estaban rodeando, y qué clase de personas también lo estaban rodeando. Si sabemos ya de que su abuelo consultaba espíritus, ¿verdad?, y espiritistas, ya vemos que viene toda una familia sin saberlo, quizás él, ¿verdad?, porque también fue utilizado Mahoma por los católicos para cumplir su propósito. Eh, ¿Qué sucede? Que aquí fue donde él recibe
supuestamente en una visión, después de orar, recibe el credo del Islam, con varias oraciones, 5 oraciones diarias, que tenían que realizar. Bueno, diferentes persecuciones había encontrado Mahoma y él fue conquistando varios pueblos, fue luchando, eh, muchos quisieron matarlo, no pudieron, ¿verdad? Y él quería llegar a reconquistar la Meca, ¿sí? Para poder ganarla para el Islam. Llegó a reconquistar la Meca con 10.000 hombres, ¿sí? Que es el lugar santo que tienen ellos, y bueno, allí fue donde empezó a desechar todos los ídolos, hizo una limpieza de la Meca y sacó a todos los dioses paganos que tenían para poder poner solamente un dios pagano, que era el dios o diosa luna, que ellos adoraban. El símbolo de la luna creciente se ve por todas partes en el mundo islámico porque representa a Alá. Eh, Bueno, aquí nosotros vemos esta imagen de las excavaciones en Casor, en Palestina, que nos muestra una foto de Alá sentado en el trono y vemos una luna creciente en su pecho. Ya sabemos el significado de la luna, ¿verdad? Con el tema de las cosechas y todo eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué el Vaticano quería Jerusalén? Lo querían a toda costa, porque tiene una importancia religiosa y todavía lo quieren, porque en donde hoy en día está, donde estuvo el Templo de Jerusalén alguna vez, hoy en día está el Domo de la Roca, que pertenece a los musulmanes, y ese lugar tiene que ser destruido para que se construya el tercer templo de Jerusalén, para que se cumplan los propósitos del Vaticano. De alguna manera el Vaticano tenía que crear un arma para poder sacar a los judíos de allí. Entonces tomaron a los musulmanes y formaron un ejército liderado por Mahoma. Por eso fue que necesitaban a este profeta, supuesto profeta, que uniera a los árabes y de esa manera poder también atacar a los judíos a Jerusalén y conquistar Jerusalén para que una vez que lo hubiesen conquistado se lo entregasen al Vaticano. ¿Y por qué se lo iban a entregar al Vaticano? Bueno, había una relación muy cercana entre Mahoma y el catolicismo, así también como habían muchos espías católicos en el mundo musulmán. Cuando San Agustín, eh, que era este hombre poderoso e influyente que ya había escrito muchas veces, ¿verdad? Y que fue a conquistar 200 años antes esas zonas para el catolicismo, todos esos monasterios que él construyó en diferentes lugares del norte de África sirvieron como bases para buscar manuscritos bíblicos que pertenecían a los verdaderos cristianos. Entonces, allí fue cuando lo hicieron santo, ¿verdad? Porque era fiel a la Iglesia Católica. Entonces, el Vaticano quería crear un Mesías árabe, y lo hicieron, para poder levantar un gran líder para que pudiese conquistar Jerusalén para el Papa. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esa es la historia oficial. Ahora vamos a ver la historia real, ¿sí? ¿Qué es lo que hubo detrás de todo eso? Detrás de Jadilla. Vamos a comenzar por Jadilla. Era una árabe muy pudiente, de mucho dinero, pero que era seguidora del Papa. Y ella donó toda su riqueza a la iglesia y se va a retirar a un convento, se hizo monja, ¿verdad? Y ahí le dieron una tarea de encontrar a un joven brillante que el Vaticano pudiera usar para crear una nueva religión y ser el Mesías de los hijos de Ismael. Y ahí fue cuando Mahoma y Jadilla se casaron. Una mujer 15 años mayor, pero al lo visto era una mujer muy hermosa, para poder llamar la atención de Mahoma, un joven de 25 años. Khadija tenía un primo que era Guaracuá, que también era árabe, pero que también era católico, y muy fiel católico. Entonces empezaron a entrenar a Mahoma, y los libros que le dieron para que él leyera, ¿cuál fue? Los libros de San Agustín, las primeras obras de San Agustín, bajo la enseñanza de Guaracuá, llegó a ser devoto en ellas. Y eso lo preparaba para su gran llamado. Allí fue cuando vemos que su consejero y su mano derecha era un católico, su esposa era una católica.
él estaba totalmente rodeado de católicos sin saberlo, eran espías que estaban ahí al lado de él. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que quería? Era evitar que el Evangelio de Jesucristo llegase a los hijos de Ismael. Son más de 1.000 millones de personas. Y cerró la puerta por siglos para que el Evangelio no llegara a ellos, porque para ellos los católicos son los verdaderos cristianos. Eso es lo que enseña el Corán, eso es lo que enseña el, la religión del Islam, lo que le enseñó Mahoma a sus seguidores, que los verdaderos cristianos son los católicos. ¿Y por qué? Porque justamente fueron instruidos por católicos. Luego, siguiendo órdenes del Vaticano, los árabes católicos a través de África del Norte comenzaron a propagar la historia de que vendría un profeta árabe. Y ahí fue cuando Mahoma recibe esas visiones divinas en una cueva, en la cueva en el Monte Hira, no lejos de la Meca, y Quraquán, que era ese consejero, el primo católico de la esposa de Mahoma, era el que le interpretaba las visiones. Por lo tanto, interpretaba las visiones acomodándolas a su propio interés, al propio interés del Vaticano. Y es interesante que desde un principio los musulmanes recibieron protección de los reyes católicos debido a la revelación de Mahoma concerniente a la Virgen María. ¿Sí? Mahoma decía que, lo vamos a ver aquí, a ver, voy a volver un poco más arriba para mostrarles, que Mahoma después pudo describir un suceso que le pasó, que dice que cuando él era pequeño, dos hombres vestidos de blanco se le aparecieron, le abrieron el pecho para sacarle del corazón un coágulo negro, y el cual botaron, lo desecharon. Le lavaron el corazón con nieve, y no le quedó ni una marca en el pecho. Pero había una pequeña marca oval en su espalda que había estado aquí desde su nacimiento, pero ellos decían que esa marca le había quedado cuando vinieron estos supuestos ángeles a sacarle esa marca del corazón, ese coágulo negro. Entonces Mahoma después dice que cuando cada hijo de Adán nace, Satanás toca a ese hijo de Adán el día en que su madre lo pare, pero los únicos que no fueron tocados por Satanás fueron María y su hijo. Imagínense la enseñanza y la doctrina que metía dentro de todo eso. Por lo tanto, por esas declaraciones fue que los reyes católicos no le hacían nada. Muy bien. Después tenemos que Alberto Rivera nos habla acerca de algunos escritos también que les contó el cardenal Bea en el Vaticano, que tienen los musulmanes, los tienen guardados. Son escritos de Mahoma que están guardados, pero que tienen tanta información acerca del Vaticano que conecta el Vaticano con la formación del Islam, y si se descubriera, crearía un escándalo desastroso para ambas religiones. Entonces ellos, los líderes del Islam, saben la verdad, pero la tienen oculta. Es muy interesante. Eso también. Que, como en todas las religiones, los líderes saben y están unidos a los jesuitas. Están infiltrados por los jesuitas y trabajan para cumplir los propósitos de ellos. Muy bien. Si seguimos avanzando, empiezan a conquistar tierras, como les habíamos dicho, ¿verdad? Y cuando les llegó la hora de entregar Jerusalén al Vaticano, el tiro le salió por la culata a los del Vaticano, porque cuando les pidió Jerusalén, les dijeron, no, no lo queremos, ya no se los vamos a dar, lo vamos a dejar para nosotros, y ahí es donde construyen el Domo de la Roca. Muy bien. Luego empieza la Guerra de las Cruzadas, cuando algunos embajadores del Islam fueron a ver al Papa y le pidieron bulas papales, que siempre el papado les dio bulas papales a Mahoma y al Islam para que conquistaran las otras ciudades que habían sido invadidas por el cristianismo, toda la parte del norte de África, todos ellos que guardaban el sábado, para que creyeran en Mahoma y solo en Alá. Y bueno,
fueron a pedir nuevas bulas papales luego de que les rechazaron entregar a Jerusalén, van a pedirle bulas papales así descaradamente para invadir los países de Europa. Ellos querían apoderarse de todo ya, todo el continente, y bueno, el poder del Vaticano se enfureció y empiezan las guerras que duraron siglos, ¿verdad? Y así fue como Jerusalén se escurrió de las manos del Papa, Turquía cayó, también España, bueno, hubieron generales islámicos, y ahí fue donde se hicieron acuerdos entre el catolicismo y los islámicos, ya cuando se calmó un poco la cosa, y se les permitió ocupar Turquía en un mundo cristiano, y a los católicos se les permitió ocupar el Líbano en el mundo árabe, y así fue como se unieron nuevamente con un propósito. El propósito era bloquear y destruir a sus enemigos mutuos. ¿Cuáles eran estos enemigos mutuos? Los misioneros de los creyentes bíblicos. ¿Por qué? ¿Por qué son enemigos del catolicismo? Porque los que creen en lo que dice la palabra de Dios se dan cuenta de que el catolicismo es un régimen satánico religioso impuesto a través de la disolución del Imperio Romano, y bueno, y está profetizado en la Biblia que eso iba a suceder, está en Daniel, está en Apocalipsis, como la bestia del Apocalipsis, como el cuerno pequeño. Y el Islam, porque bueno, justamente ellos dicen que el hijo de la promesa fue Ismael. Ellos dicen que fue Ismael el cual Abraham fue a sacrificar en el monte Moriah, en lugar de Isaac, que también es una mentira tremenda. Por lo tanto, tienen enemigos en común y así se unieron nuevamente y siguen unidos hasta el día de hoy en ciertos acuerdos. Ahora, todos eh, estos concordatos que hicieron y todo lo que tiene que ver con... A ver, denme un segundo que voy a silenciar el teléfono. Muy bien. Llegaron a ciertos acuerdos, ¿verdad? Hasta cierto momento. Y empezaron a suceder muchas cosas a lo largo de los años, que después ustedes pueden leer esto, pero vamos a leer algo muy importante. Los jesuitas querían meter, bueno, vamos a ir un poco más atrás. En 1910, ¿sí? Portugal se estaba haciendo socialista. En todas partes aparecían banderas rojas, o sea, estaban haciendo comunistas. Y la Iglesia Católica enfrentaba un problema grande, ¿sí? Porque sabemos que el comunismo está totalmente en oposición a lo que es todo lo que se llame Dios, cualquier régimen religioso. Ellos son totalmente ateos, su sistema de creencias. Entonces era el momento oportuno para que apareciera la Virgen María, pero había que sacarle más beneficios a esta aparición de la Virgen María. Sí, ¿cómo hacen ellos las apariciones? Bueno, ellos hacen invocaciones de demonios. Leo Sagami nos habla acerca, que es un ex Illuminati, nos habla acerca de cómo hay rituales que se realizan en ciertos lugares específicos, a ciertas horas específicas, ciertos días específicos del año, por personas muy específicas, o sea, es todo muy ritualista, y se hacen invocaciones de genios, que él les llama, ¿sí? Que son demonios que cumplen deseos, entre comillas, pero que son justamente para cumplir los propósitos. Entonces ahí los jesuitas querían meter a Rusia en el asunto, y la ubicación de esta visión de la Virgen sería en Fátima, y jugaría un papel importante para acercar el Islam nuevamente a la iglesia. Y en 1917 la Virgen aparece en Fátima. La aparición de la Madre de Dios fue un tremendo éxito y una desbordante multitud la vio. Entonces muchos socialistas de Portugal sufrieron una gran derrota. Entonces ahí fue cuando los católicos del mundo empiezan a orar por la conversión de Rusia. Los jesuitas inventaron las novenas de Fátima, que fueron y llegaron hasta el mundo islámico. Allí fue cuando
Los pobres árabes seguían honrando a la hija de Mahoma y por lo tanto también a la Virgen, empezaron a mezclar un poco todo y se cumplió lo que los jesuitas querían que se cumpliera. Luego, el Papa Pío VII ordenó a su ejército nazi aplastar a Rusia y a la religión ortodoxa y hacer católica a Rusia. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial fue hecha por los mismos jesuitas a través de las sociedades secretas. Unos pocos años después, el Papa Pío, eh, no era el séptimo, era doceavo, estoy malísimo con los números, el Papa Pío doceavo sorprendió al mundo con su visión falsa del sol danzante para seguir manteniendo a Fátima en los periódicos. Y lo curioso es que él fue el único que vio que el sol se movió así. El único que miró eso. Nadie más lo vio, solo él. Y todos empezaron a alabar a María, viva la Madre de Dios, en fin. Bueno, pero como nos comenta aquí Alberto Rivera, no hemos visto nada. Los jesuitas tienen a su Virgen programada para aparecer 4 o 5 veces en China, varias veces en Rusia y algunas apariciones en los Estados Unidos, y a la gente encantará. Y es muy interesante cómo si nosotros vamos a lo que es la profecía, porque todos nosotros tenemos que siempre llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Más que lo cuente una persona, si lo que cuenta va conforme a la palabra de Dios, entonces esa persona está hablando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 13? Y vemos en el capítulo 13 también, es interesante el 13:13, y nos dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy interesante que todo esto es para cumplir justamente la profecía, todas estas apariciones que ya tienen programadas los jesuitas, que van a aparecer en algún momento. Justamente Rusia, porque son comunistas, ellos deben, todo el mundo debe creer en Dios, pero en el falso Dios católico, y China, que ellos también tienen otra creencia totalmente opuesta al cristianismo, ¿sí? Ellos tienen su creencia en sus dioses y sus antepasados y su cultura, ¿verdad? También deben hacer apariciones allí para poder convertir a todas esas personas. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Islam? Bueno, el obispo Shin dijo acerca de la Virgen María y el Islam. La aparición de Nuestra Señora en Fátima marcó un punto decisivo en la historia de los 347 millones de musulmanes en el mundo, el pueblo religioso más difícil de convertir al catolicismo. Los musulmanes ocuparon a Portugal por siglos y dejaron huellas. Después de la muerte de su hija Fátima, Mahoma escribió de ella que es la mujer más venerada en el paraíso después de María. Porque, por supuesto, obvio que los musulmanes creen que cuando uno se muere se va al cielo, al igual que los católicos. Esa es una doctrina católica muy interesante, que los musulmanes creen en lo mismo. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, porque Mahoma fue adoctrinado por católicos. Según el obispo Shin, la Virgen María quiso darse a conocer como Nuestra Señora de Fátima como una señal y promesa de que los musulmanes que creen en el nacimiento virginal de Cristo un día creerán en la divinidad de Cristo. ¿Y por qué les importa que crean en la divinidad de Cristo? Porque tienen que adorar al falso Cristo cuando aparezca por segunda vez y se siente en el tercer templo de Jerusalén. Por eso es importante para ellos que veneren a María, porque si veneran a María como una santa, ¿verdad? Y como un Dios que se les aparece, van a creer en Cristo como, como también un ente divino y lo van a adorar, como adoran a la Virgen de Fátima.
Señaló que las estatuas de la Virgen de Fátima para peregrinos fueron recibidas con entusiasmo por los musulmanes de África, India y otras partes, y que hay musulmanes que ahora van a la Iglesia Católica. Como director de la propagación de la fe, el obispo Shin sabía lo que decía. Muy bien. En la última mitad de los años 1800, España estaba sufriendo convulsiones políticas. Su monarquía católica se estaba desmoronando y la reina fue destronada en 1868. España se hizo una república, lo cual duró solo 2 años. La monarquía fue restaurada y se mantuvo así hasta 1923. Empeorar las condiciones políticas, de nuevo cundió el caos en España. Y el Vaticano se enfureció cuando España decidió ser república otra vez, e inmediatamente la Iglesia Católica se movilizó. Y durante ese tiempo hubo 5 presidentes en España, y los católicos romanos mostraban su desprecio por el poder del Vaticano sin imaginarse lo que les esperaba. Le cobraron impuestos sobre la propiedad de la iglesia y quitaron curas y monjas de sus posiciones como maestros en las escuelas públicas. Los católicos españoles se oponen a nuestro acercamiento al fascismo. Tenemos que darles una buena lección, dice el Papa. Y los jesuitas le responden, déjenos destruirlos, lo llamaremos una cruzada contra el comunismo. Entonces allí fue donde los líderes islámicos fueron contactados. Allí contactaron al Islam, tenían una deuda con el Vaticano por haber traicionado a Roma cuando no les entregaron Jerusalén, entonces pagaron esa deuda. ¿De qué manera? Atacando España con la Guerra Civil Española, que fue dirigida en secreto desde el Vaticano. Y para evitar que el mundo supiera la verdad, hicieron creer que el Vaticano le había declarado la guerra al comunismo. Bueno, solamente eran un grupo de comunistas en España y eran los musulmanes los que invadieron las Islas Canarias y atacaron el sur de España. Y allí fue donde las tropas musulmanes obtenían su venganza, de matar a los niños católicos, mujeres católicas, hombres católicos que ellos llaman infieles, pero con la bendición del Papa. De hecho, Alberto Rivera recuerda eso cuando algunas tropas musulmanes invadieron su hogar. Y allí el Papa se jactó de haber liberado a España del comunismo y gracias a la Virgen bendita, etc. Entonces, en un momento, bueno, también cuando le dispararon al Papa, ¿verdad? No sé si alguien recuerda eso en algún momento, también fue orquestado por los mismos jesuitas, fue un asesino profesional, el cual le había disparado, pero no lo mató, sino que le tiró para herirlo solamente y después, claro, aparecía ahí el Papa pidiéndole, o sea, perdonando al que le había disparado y toda la gente se maravillaba de la humildad del Papa. ¡Wow! ¡Qué humilde! Perdonó al que le disparó, pero él mismo le había ordenado que le disparara. Entonces, todo fue bien planeado. El Papa y el mundo musulmán le dieron gracias a la Virgen María por haberlos librado de la muerte. Y allí es donde Alberto Rivera le hace la pregunta a la persona con la cual está hablando. Se pregunta por qué enviamos nuestras tropas al Líbano. Como el presidente es muy amigo del Papa, terminamos con un nuncio apostólico en Washington, D.C., y la infantería marina llegó al Líbano para defender a una nación católica. Y así es como empiezan toda esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, que tiene una implicación directa de los mismos jesuitas, ¿verdad?, en todo esto, para poder recuperar Jerusalén. La meta de aquel entonces es la misma meta de hoy. Jerusalén caerá en manos del Papa y las naciones musulmanes lo ayudarán. El último Papa será el anticristo, el que sabe que tendrá que huir a Jerusalén antes de la destrucción del Vaticano, en Apocalipsis 17-16. Los ejércitos musulmanes y comunistas, preparados para destruir a Israel, atacarán, y ellos mismos serán masacrados en las montañas y los desiertos de Israel. En Ezequiel 39, del 1 al 4.
Poco después, Satanás llevará al mundo a la batalla de Armagedón. Bueno, Alberto Rivera no tenía toda la luz, evidentemente, porque él también creía que los 1000 años de paz iban a ser acá en la Tierra, pero sin duda alguna que mediante la luz que Dios le reveló hasta el punto en el cual estuvo vivo, le habló muchas cosas y le dio la valentía y el valor para poder enfrentar a esta gran bestia, a este gran poder romano y hablar las cosas sin pelos en la lengua. Los católicos no, no tienen la culpa de todo esto, sino que es el sistema en sí, el sistema del Vaticano. Cómo ayudaron a levantar una religión falsa, entre muchas, como los testigos de Jehová, como eh, los, ¿cómo se llama? Los mormones, ¿verdad? Bueno, en fin, todo con el mismo propósito. Llevar al ecumenismo, engañar a la gente y, bueno, centrarse en conquistar ese lugar. Es muy interesante toda esta historia, esto es algo real, esto sucedió así, tal cual. Eh, tenemos el testimonio de Alberto Rivera al respecto, el cual fue instruido en todas estas cosas desde que tenía 5 años. Para el que quiera leer la historia completa de Alberto Rivera, me contacta por interno, le puedo compartir los cómics, son muy interesantes, de verdad. ¿Cuál de ellos más revelador? Pero la verdad es que la guerra que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur, de Daniel 11:40 al 45, es una guerra que ya estaba profetizada en la Biblia y que tiene una aplicación directa a nuestros días. Y se está por terminar de cumplir. Se está por terminar de cumplir. Se va a construir el tercer templo de Jerusalén y el Vaticano quiere estar ahí, el papado quiere sentarse ahí en ese trono y quieren esperar al falso Mesías en aquel lugar para que todo el mundo musulmán, para que todo el mundo eh, comunista, para que todos caigan en ese engaño, es que se van a hacer grandes señales. Van a haber apariciones de supuestos santos, van a haber apariciones de la Virgen en diferentes lugares. Por eso es que es tan importante conocer estas cosas, mis hermanos, para que no caigamos en el engaño. Bueno, vamos a terminar con una oración para que podamos sellar esta reunión. Tenemos el rostro, hermanitos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos envías luz cada día, Señor, y cada vez que nos reunimos, tú haces de estas reuniones una revelación muy importante, Señor, para los tiempos que estamos viviendo. Padre, ayúdanos a estar firmes contigo, Señor, a estar unidos a ti, a tener verdaderamente ese discernimiento espiritual para poder saber diferenciar entre la verdad y el error. Hoy en día, Señor, estamos viviendo en una era de mucha confusión. Estamos en Babilonia, Señor. Estamos en esta confusión. Pero queremos salir de esta confusión, queremos llegar a la luz y por eso nosotros te agradecemos porque tú nos guías, tú nos diriges. Gracias, Señor, porque tú envías al tercer Elías para dirigir a tu pueblo, Señor, para que podamos estar preparados para recibirte con gozo, Señor. Ayúdanos a poder soportar las pruebas diarias. Ayúdanos a poder tener esa resistencia día tras día para poder soportar todo lo que se nos venga, porque sabemos que cada uno de los retos y desafíos cada día nos van puliendo el carácter, nos van puliendo el espíritu, Señor, nos van fortaleciendo para poder soportar los días que se vienen, Señor, días de gran tribulación. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final. Úsanos tanto como tú puedas, Señor, para que podamos también llevar este mensaje a las personas.
Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amén.